Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema la imposibilidad del pago. Esta es parte de las diferentes formas que tiene de extinguirse la obligación. El objetivo de este tema entonces es que el educando conozca todo lo relativo a la imposibilidad del pago, la transacción, la nulidad y rescisión. A través de estas tres formas se puede extinguir una obligación. El artículo 2164 de nuestro Código Civil establece que la obligación sea de dar o de hacer o de no hacer, se extingue sin responsabilidad de daño y perjuicio, cuando la prestación que forma la materia de ella viene a ser física o legalmente imposible. Estamos hablando que no puede cumplirse con la obligación porque es imposible de cumplir, ¿verdad? El artículo 2165 establece que el bien cierto y determinado que debía darse solo se entenderá que ha perecido en el caso de que se haya destruido completamente o que se haya puesto fuera del comercio o que se haya perdido de modo que no se sepa de su existencia. Estamos hablando que el bien es cierto y determinado, es algo que existe, que usted lo puede tocar, que tiene color, que tiene tamaño, que tiene un valor, ¿verdad? Pero que se entiende que pereció, ya sea porque fue destruido, porque se perdió y no se sabe de su existencia. El artículo 2166 establece que si el bien cierto y determinado perece por culpa, aquí hay una culpa o durante la mora del deudor, la obligación de este subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de los daños y perjuicios. Con todo, sí estando en mora el deudor, el bien cierto y determinado perece por caso fortuito, que prueba que el deudor que habría sobrevivido igualmente a dicho bien en poder del acreedor solo deberá los daños y perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sobrevivido igualmente en poder del acreedor, se debe al precio del bien y los daños y perjuicios de la mora. Si reaparece el bien perdido, cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiera recibido en razón de su precio, ¿verdad? Estamos hablando que el bien que se perdió apareció, ¿verdad? Cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarle el acreedor, restituyendo lo que hubiera recibido en razón de su precio. Él va a devolver lo que recibió por el bien. El artículo 2168 establece que la destrucción del bien en poder del deudor después de que ha sido ofrecido judicialmente el acreedor y durante el retardo de éste en recibir no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo. El deudor tiene que probar el caso fortuito que alega, si se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observará lo pactado. El artículo 2170 establece que al que ha hurtado o robado un bien, no le será permitido alegar que él ha perecido por caso fortuito, aun de los que habrían producido la destrucción o pérdida del bien en poder del acreedor. Recuerden de que aquí ya hay dolo, porque este bien fue robado. El artículo 2171 establece que si el bien debido se destruye por un hecho voluntario del deudor que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá el precio sin otra indemnización. El artículo 2172 establece que el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable. El artículo 2173 dice, cuando el bien ha perecido sin hecho ni culpa del deudor, pasan al acreedor los derechos y acciones que por razón de ese suceso pueden compelir al deudor, ¿verdad? Porque recuerden que el bien fue destruido, pero no fue por culpa del deudor, pero pasa al acreedor los derechos y acciones que por razón de ese suceso pueda compelir al deudor. El artículo 2174 establece que, tratándose de una obligación de dar,
Su existencia por la imposibilidad de la paga no hace extinguir la obligación recíproca del acreedor, ¿no? En las obligaciones de hacer o de no hacer, la extinción es solo para el deudor, sino, es no solo para el deudor, sino también para el acreedor, a quien aquel debe volver todo lo que hubiere recibido con motivo de la obligación extinguida. Las disposiciones precedentes no se extienden a las obligaciones de género o cantidad que perecen siempre para el deudor. Vamos a hablar de la transacción. La transacción es otro tema y es otra forma de extinguir la obligación. O sea, usted puede extinguir su deuda haciendo una transacción. El artículo 2176 dice: toda cuestión, esté o no pendiente ante los tribunales, puede terminarse por transacción. ¿verdad? Entonces, la transacción se rige por las reglas generales de los contratos, en los que no esté expresamente previsto en el título. El 2178 dice: toda transacción debe de contener los nombres de los contratantes, la relación puntual de sus pretensiones, si hay pleito pendiente, su estado y el juez ante quien se pende, la forma y circunstancia del convenio y la renuncia que los contratantes hagan de cualquier acción que tenga el uno contra el otro. El artículo 2179 establece: cuando la transacción proviene controversias futuras, cuando la transacción previene controversias futuras, debe constar por escrito. Si la cuantía pasa del valor de la suma en córdobas equivalente a $200 de los Estados Unidos de América. En los litigios pendientes, cualquiera que sea el valor de la acción, debe de hacerse constar por escrito. Artículo 668. El artículo 2180 establece que si la transacción se refiere a un pleito pendiente, puede hacerse en una petición dirigida al juez y firmada por los interesados a su ruego. El juez, en consecuencia, previo examen, homologará el acuerdo y dará por terminado el juicio. El 2182 establece que solo pueden transigir los que tienen la libre facultad de enajenar sus bienes y derechos. Así es. Una persona que no tiene bienes, ni tiene facultad sobre estos bienes, ni tiene tampoco derechos, no puede hacer una transacción. Tiene que ser titular de los bienes, o por lo menos tener algún poder para realizar una transacción en representación de un mandante. El artículo 2183 dice que la transacción hecha por uno de los interesados no perjudica ni aprovecha a los demás, sino la acepta. El artículo 2184 dice: se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso, si el delito es de orden público, se extingue la responsabilidad penal, ni se da por probado el delito. Tratándose de delitos en el derecho penal, califica de privados, la transacción puede extenderse a ambas responsabilidades. Puede ser una responsabilidad civil o una responsabilidad penal. El artículo 2185: no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre la validez del matrimonio. Mas si la transacción importa adquisición o pérdida del Estado, sí puede transigirse sobre los derechos pronunciarios que de la declaración del Estado civil pudieran deducirse a favor de una persona. Tampoco se puede transigir sobre derechos irrenunciables. Estamos claros que no puedes transigir sobre el Estado civil, sobre los derechos que no se pueden renunciar. El 2186 dice que es nula la transacción que verse sobre delitos, dolo, culpa, futuros y sobre la acción civil que nazca de ellos, sobre la sucesión futura o sobre la herencia, antes de abrirse la testamentaria del causante. También es nula la transacción sobre el derecho de recibir alimentos, pero se podrá transigir sobre las pensiones alimenticias ya debidas. El artículo 2187 establece que la transacción celebrada con presencia de documentos que después que se han declarado falsos por sentencia judicial es nula, porque no podés hacer una transacción con un documento falso. Y es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable, ignorada por los intereses por uno de ellos. Entonces decíamos
que es nula la transacción que versa sobre delitos, dolo o culpa futuro y sobre la acción civil que nazca de ello, sobre la sucesión futura o sobre la herencia desde antes de abrirse el testamento del causante. También es nula toda transacción sobre el derecho de recibir alimentos, pero se podrá transigir sobre las pensiones alimenticias ya debidas. El artículo 2187 establece que la transacción celebrada en presencia de documentos que después se han declarado falsos por sentencia judicial es nula. Entonces, es nula toda transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable, ignorada por los interesados o por uno de ellos. El artículo 2188 establece que pueden rescindirse la transacción cuando se hace en favor de un título nulo, a no ser que las partes hayan tratado expresamente de la nulidad. Estamos hablando que se puede dar por terminada una transacción que se hace a favor de un título nulo. El artículo 2189 dice que el descubrimiento de nuevos títulos o documentos no es causa para anular o rescindir la transacción, si no ha habido mala fe en la otra parte por haber esta conocido y ocultado los títulos. El artículo 2190 dice que no podrá intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una transacción sin que previamente se haya asegurado la devolución de todo lo recibido en virtud del convenio que se quiere impugnar. Entonces, no se puede entablar una demanda contra el valor o subsistencia de una transacción sin que se haya asegurado la devolución de todo lo recibido. El artículo 2191 dice que en las transacciones ha lugar a la evicción o saneamiento únicamente en el caso en que por ella una de las partes dé a la otra alguna cosa que no era objeto de la disputa. El artículo 2192 dice que si la transacción se ha pactado, una pena para el que no cumpla habrá lugar a ella cuando el que faltare, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes, salvo que se haya estipulado lo contrario. El artículo 2193. La transacción tiene respecto de las partes la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. El artículo 2194 dice que las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, no se pueden dividir, y cualquiera de ellas que fuera nula o que se anulare deja sin efecto todo el acto de la transacción, ¿verdad? Las transacciones deben interpretarse estrictamente, no reglan, sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes han tenido en realidad intención de transigir, sea que esta intención resulte explícitamente de los términos de que se han servido, sea que se reconozca como consecuencia necesaria de lo que se haya expreso. La transacción entre el acreedor y el deudor extingue la obligación del fiador, aunque éste estuviera ya condenado al pago por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. La evicción del bien renunciado por una de las partes en la transacción o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella no invalida la transacción, pues ni da lugar a la restitución de lo que por ella se hubiera recibido, ¿verdad? El 2198 dice que la parte que hubiere transferido a la otra alguna cosa como suya en la transacción, si el poseedor de ella fuere vencido en juicio, está sujeta a la indemnización de pérdidas e intereses, pero la evicción sucedida no habrá de revivir la obligación extinguida en virtud de la transacción. Estamos hablando de que la parte que transfirió a la otra una cosa como suya en la transacción, si el poseedor de ella fuera vencido en juicio, está sujeto a la indemnización. Tiene que pagar indemnización de daño y perjuicio y los intereses, ¿verdad? Y no puede revivir la obligación extinguida. El artículo 2199. Si una de las partes en la transacción adquiere un nuevo derecho sobre el bien renunciado o transferido a la otra, que se juzgaba como derecho a ella, la transacción no impedirá el ejercicio del nuevo derecho adquirido.
El artículo 2200. Todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. Es bastante la cláusula consignada con ese objeto en las otras clases de poderes. Solo en los poderes especiales habrá necesidad de especificar los bienes, derechos y acciones sobre los que se quisiera exigir. Ahora vamos a ver el tema de la nulidad y la rescisión, que es otra forma de extinguir la obligación. El artículo 2201 dice que hay nulidad absoluta en los casos o contratos cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia y cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de cierto acto o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona en que ellos intervienen. Y también dice que hay nulidad absoluta cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces. También dice hay nulidad relativa, porque también hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular, o cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes. También hay nulidad relativa cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente. El 2203 dice que la obligación no puede impugnarse por el menor que con amaños o medios fraudulentos haya ocultado su menoría de edad, ¿verdad? Pero para suponer dolo por parte del menor no es bastante que éste haya declarado ser mayor de edad, ¿ves? Entonces esta obligación no puede impugnarse por el menor. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste de auto, declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen, y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. La nulidad relativa no puede declararse de oficio, ni alegarse más que por la persona o personas en cuyo favor la han establecido las leyes o por sus herederos, cesionarios o representantes, y puede subsanarse por la confirmación o ratificación del interesado o interesada y por un lapso que no sea menor de 4 años. Estamos hablando de nulidad relativa. La ratificación necesaria para subsanar la nulidad relativa puede ser expresa o tácita. La expresa debe hacerse con las solemnidades que la ley establece. Está sujeto el acto o contrato que se ratifique, y la tácita resulta de la ejecución de la obligación contraída. El 2207 establece que para la ratificación expresa o tácita sea eficaz es necesario que se haga por quien tiene derecho a pedir la rescisión y que el acto de ratificación se halle exento de todo vicio de nulidad. El plazo para pedir la rescisión será el de 4 años, que se contará en el caso de violencia desde que hubiere cesado, en los actos y contratos ejecutados o celebrados por el menor, desde que el padre, madre o tutor tuvieran conocimiento del acto o contrato, y a falta de ese conocimiento desde que el menor fuera emancipado o mayor. Entonces, estamos hablando del plazo para pedir la rescisión. En los demás casos, desde la fecha de la celebración del acto o contrato. Y también dice todo lo cual se entiende se observará cuando la ley no hubiere señalado especialmente otro plazo. La prescripción de que habla el artículo anterior se refiere únicamente a las acciones relativas al patrimonio y solo puede oponerse entre las partes que han intervenido en el acto o contrato y las que de ellas tuvieran su derecho. La nulidad, ya sea absoluta o relativa, puede oponerse siempre como excepción. La nulidad absoluta, lo mismo que la relativa, declaradas por sentencia firme, pues dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallaran si no se hubiera existido el acto o contrato nulo, siempre que la nulidad no sea por ilícito del objeto o de la causa.
en cuyo caso no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado a sabiendas, ¿verdad? Si la nulidad procede de incapacidad de una de las partes, la otra solo tendrá derecho a que se le restituya lo que hubiere dado o pagado, motivo del acto o contrato, en cuanto ello haya aprovechado al incapaz. El 22.13 establece que sin la previa entrega o consignación de lo que debe devolver con motivo de la nulidad, no puede una parte exigir que se compela a la otra a la devolución de lo que le corresponda. Es decir, si alguien no ha consignado o no ha entregado el bien de lo que se debe devolver con motivo de la nulidad, pues no puede la otra parte exigir que se compele a la otra a la devolución que le corresponde. Los efectos de la nulidad comprenden también a los terceros poseedores del bien, objeto del acto o contrato nulo, salvo lo dispuesto en los títulos de prescripción y de registro de la propiedad. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovecha a la otra. La nulidad de un acto jurídico puede ser completa o solo parcial. La nulidad parcial de una disposición en el acto no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean separables, que puedan separar. Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consistieren ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no habrá lugar a la restitución respectiva de intereses o de frutos, sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan en el artículo 22.19 dice que si dos objetos que forman la materia del acto bilateral, uno solo de ellos consiste en una suma de dinero o en una cosa productiva de frutos, la restitución de los intereses o de los frutos debe hacerse desde el día en que la suma de dinero fue pagada o fue entregada del bien productivo de frutos. Muchas gracias. Pasen muy buen día y hemos concluido este último tema de la rescisión, la transacción y la imposibilidad del pago.